Bien, mediante este video vamos a poder solucionar un problema computacional utilizando la programación orientada a objetos. Vamos a utilizar una metodología que ya ustedes previamente lo han revisado en los recursos que se ha colgado en la plataforma. El planteamiento que vamos a resolver dice de esta manera, está aquí el enunciado. En un centro médico se atienden consultas tanto pediátricas como consultas de adultos. El costo de la consulta pediatra es de $5 y el costo de la consulta de adultos es de $9. Se conoce la cantidad de pacientes adultos y la cantidad de pacientes niños. Calcule el monto total recibidos por consultas pediátricas y por consultas de adultos. Ese es el enunciado o planteamiento del problema que nos dan, al cual le vamos a brindar pues la solución. La metodología establece tres fases: la fase de análisis, que es la que vamos a realizar en este video; la fase 2, que es la fase de diseño, donde utilizamos UML para representar las clases, ¿verdad?, involucradas en este ejercicio; y la fase 3, que es la implementación, ya utilizando un lenguaje formal, que sería el lenguaje C++ en este caso. Pero para efectos de este ejercicio y de este video, vamos a desarrollar solo la fase 1, quedando pendiente para otro video la fase 2, que es el diseño. Muy bien, el primer paso dentro de lo que es la fase de análisis consiste en subrayado. ¿Qué vamos a subrayar? En el enunciado vamos a identificar los candidatos a ser clases y los candidatos a ser atributos de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar en nuestro ejercicio, ¿verdad?, lo que podría ser clase. Para saber qué puede ser o quiénes pueden ser clase, podemos hacernos la pregunta: ¿de quién se habla en el enunciado? Se hablan de un centro médico y se hablan también de consultas, tanto pediátricas como consultas de adultos, ¿verdad? Entonces podemos llamar, ¿verdad?, o podemos elegir consulta como, y la vamos a subrayar y vamos a decir que consulta es nuestra clase. ¿Ok? Ahora, ¿qué se dice de las consultas? Se dice que hay consultas pediátricas y hay consultas de adultos, ¿verdad? Y que por supuesto el costo de las consultas varía. Tenemos el costo de las consultas pediatras en $5 y el precio de las consultas de adultos en $9. Pero como estos valores son constantes, no vamos a considerar el costo de la consulta como un atributo, porque ellos son constantes. ¿Okay? En este caso nos están diciendo cuánto vale el costo de cada consulta. En caso de que no se conociera en el enunciado el costo de dicha consulta, entonces ellas pasan a ser atributos de la clase. Muy bien, ¿qué más conocemos? Conocemos la cantidad de pacientes atendidos, ¿verdad? Entonces, cantidad de pacientes adultos sería atributo de la clase consulta y cantidad de pacientes niños sería el otro atributo de la clase consulta. Entonces tenemos una clase llamada consulta y tenemos dos atributos: cantidad de pacientes adultos y cantidad de pacientes niños. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos que identificar cuáles son los métodos. Y para identificar los métodos, vamos a resolver la pregunta, o vamos a respondernos a la pregunta: ¿qué nos están pidiendo que realicemos en este enunciado? Nos están pidiendo que calculemos el monto total recibido por consultas pediátricas y el monto total recibido por consultas de adultos. Entonces esos van a ser los métodos que vamos a desarrollar en nuestro ejercicio para poderle dar solución a lo que nos están planteando.
Entonces, monto total recibido por consultas pediátricas, ¿verdad?, sería un método, y el monto total recibido por consultas de adultos sería el otro método que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Muy bien, ese sería el paso 1, el paso de subrayado. Utilizamos nuestro enunciado e identificamos las clases presentes, los atributos que tiene la clase y los métodos involucrados que están directamente, porque pueden existir métodos que se derivan de otros métodos que tenemos que desarrollar, ¿ok? Que no están explícitamente en el enunciado. Bien, vamos al paso 2. Y seguimos aún dentro de la fase 1, que es el análisis. El paso 2 consiste en desarrollar una lista de responsabilidades. Es decir, de lo que hemos identificado en el enunciado, lo que es clase, atributos y métodos, vamos a señalar qué rol pues cumplen cada uno de ellos. Para ello voy a utilizar una tablita para organizar mejor la información visualmente. Entonces vamos a colocar acá la lista y aquí vamos a colocar las responsabilidades. Lo primero que pudimos identificar en nuestro ejercicio fue la clase, ¿verdad? Y dijimos que consulta, la responsabilidad dentro del ejercicio va a ser la clase, va a ser nuestra clase. Muy bien. Ahora, dentro del enunciado, fíjense que aunque el enunciado habla de consultas, nosotros el nombre de la clase siempre la vamos a colocar en singular. Aunque sabemos que agrupa muchas, o muchos puede agrupar objetos, el nombre de la clase siempre se escribe en singular. Muy bien, encontramos el atributo cantidad de pacientes adultos, ¿verdad? Es un atributo. Entonces, recuerden la regla que aparece en los recursos, ¿verdad?, ya colgados en la plataforma, para escribir los atributos, los nombres de los atributos, ¿verdad?, los identificadores. Los nombres de los atributos los vamos a escribir siempre en minúscula, siempre van a ser en minúscula, y si va a estar formado por 2 o más palabras, entonces la inicial de la segunda palabra debe comenzar en mayúscula. Por ejemplo, cantidad de pacientes adultos. Entonces yo puedo manejar el nombre de este atributo, cantidad pacientes adultos. Entonces coloco cantidad, lo puedo abreviar, pacientes, pero fíjense que ya para escribir paciente coloco la inicial en mayúscula. Pacientes y le coloco adulto. ¿Okay? Entonces, cantidad de pacientes adultos. Cada vez que escribo una nueva palabra que forma parte del atributo, entonces la inicial la escribo en mayúscula. Si fuese el atributo tuviese solamente una palabra, pues lo escribo completamente en minúscula. Entonces, la responsabilidad que va a tener cantidad de pacientes adultos dentro de este ejercicio va a ser un atributo. Otro atributo que aparece allí es cantidad de pacientes, pero niños, ¿verdad? Pero como en lenguaje C no trabajamos con la ñ, vamos a dejarlo con la n, ¿verdad? Cantidad de pacientes niños. Eso es otro atributo de la clase consulta. Muy bien. Bueno, aquí de este lado la palabra atributo se puede ir en mayúsculas porque simplemente estamos señalando la responsabilidad que tiene. Muy bien, entonces de esta manera tenemos el nombre de la clase, ¿verdad? Y tenemos los 2 atributos que están involucrados en esta clase. Muy bien. Aparte de identificar los atributos, tenemos que identificar los métodos que pertenecen a esa clase. Entonces nosotros tenemos que calcular el monto total recibido por consultas pediátricas.
Al igual que los identificadores, ¿verdad? Que el nombre de los identificadores o variables o atributos, ¿verdad? En nuestro ejercicio, los nombres de los métodos también se escriben en minúscula y si están formados por dos o más palabras deben comenzar con la inicial en mayúscula. Entonces aquí lo que vamos es a calcular, lo vamos a llamar calcular, ¿verdad? Monto, podemos abreviar, consultas pediátricas. ¿Okay? Esto va a ser un método. ¿Okay? Calcular monto de consultas pediátricas. ¿Okay? Recuerden que el nombre que usted le dé al método o el nombre que usted le dé al atributo, ¿verdad? Depende de usted como usuario, como usuario desarrollador. Sin embargo, es importante que el nombre que le dé sea significativo a los valores que va a guardar el atributo, que va a manipular el atributo o lo que va a realizar el método. Cuando nosotros leemos calcular ConsultPed, ya estamos identificando que lo que vamos es a calcular el monto de las consultas pediátricas. ¿Okay? El otro método involucrado es las consultas de adulto. Entonces lo llamamos calcular monto de las consultas, pero de adulto. También es un método de la clase consulta, la única clase que tenemos en este momento. Muy bien, entonces ya tenemos la clase, tenemos dos atributos y tenemos dos métodos que nos los dan directamente el enunciado o planteamiento que tenemos. Muy bien, es importante que entienda que en cada ejercicio o en cada planteamiento de un problema computacional donde trabajamos con la programación orientada a objeto, por cada clase que se manipule en el ejercicio, existirá una clase paralela que se llamará interfaz. Y que aparte de llevar el nombre interfaz, lleva el nombre de la clase. Como tenemos en este caso una clase llamada consulta, la clase adicional, ¿verdad? Se va a llamar interfaz consulta. Y también es una clase. Las clases interfaz no tienen atributos. Ellas simplemente van a manejar métodos. Y los métodos que van a manejar las interfaces que manejemos en nuestros ejercicios, van a estar referidas a todos los métodos que están involucrados para mantener interacción con el usuario de nuestro programa. Es decir, cada vez que usted necesite solicitar información por el teclado a través del programa, entonces debe activarse un método que está en la clase interfaz. Cuando usted el programa necesite mostrar algún reporte o alguna salida por pantalla, entonces se debe activar un método que esté en la clase llamada interfaz. Sea para capturar datos por teclado o sea para mostrar datos en las pantallas o en los monitores, ¿verdad? Entonces se van a activar métodos, pero que ellos van a estar en la clase interfaz. Por eso se dice que se trabaja una clase paralela a la clase principal, que en este caso sería consulta. Muy bien. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, qué métodos va a tener la interfaz consulta? La interfaz consulta necesita leer los atributos. La clase consulta, la clase consulta tiene dos atributos. Quiere decir que estos dos atributos deben ser leídos por teclado. La cantidad de pacientes adultos y la cantidad de pacientes niños. Por lo tanto, en la interfaz debe existir el método leer cantidad de pacientes adultos y debe existir otro método llamado leer cantidad de pacientes niños, ¿verdad? Ellos van a ser métodos
pero de la clase interfaz. Método de la clase interfaz. Entonces, interfaz consulta es una clase y consulta es la clase que identificamos inicialmente, ¿verdad? Que es la que está directa en nuestro enunciado. Jamás usted va a conseguir en un enunciado que le diga existe una clase llamada interfaz consulta. No, ella va a nacer, o usted debe entender que por cada clase debe existir una interfaz asociada a la clase que usted ha desarrollado. Muy bien, entonces, y que en esa interfaz vamos a tener solamente métodos y que cada uno de esos métodos van a corresponder a cada uno de los atributos que pertenece a la clase. En este caso, consulta tiene 2 atributos, entonces deben existir 2 métodos en esa interfaz consulta para leer cada uno de ellos. Muy bien, pero usted no solamente lee datos por teclado, usted tiene que mandar a mostrar la salida, porque para algo usted va a realizar el programa y de alguna manera tiene que mostrar la salida pues al usuario. Y lo vamos a llamar reporte. Recuerden que los nombres van en minúscula, lo que pasa es que aquí la computadora al iniciar pues considera que debe ir en mayúscula, pero siempre los nombres de los métodos y los nombres de los atributos van a ir en minúscula, solamente va en mayúscula los nombres de las clases. Entonces sería reporte, yo lo voy a llamar consulta, porque es el reporte de las consultas. Y eso también es un método. ¿Okay? Entonces, hasta ahora tenemos entonces listo el paso número 2, que sería la lista de las responsabilidades. ¿Okay? Tenemos una clase con sus atributos, tenemos 2 métodos que pertenecen a la clase consulta, tenemos una interfaz donde vamos a leer cada uno de los atributos de la clase, ¿verdad? Y el reporte de la clase consulta. Muy bien, eso es lo que tendría que ver con la lista de responsabilidades. Vamos ahora al paso número 3. El paso número 3 tiene que ver con la lógica de los métodos. La lógica de los métodos está referido a trabajar con cada uno de los métodos, ¿verdad?, que involucren cálculos. Repito, en el paso 3, llamado lógica de los métodos, nos vamos a referir a trabajar única y exclusivamente con los métodos que involucran cálculos. Si ustedes se dan cuenta, consulta tiene 2 métodos que se llaman calcular monto de consulta pediátrica y calcular el monto de la consulta de adulto. Pues es con ellos 2 que nosotros vamos a trabajar. Aunque la interfaz consulta tiene 3 métodos, ninguno de los métodos que existen en las interfaces están relacionados con calcular. Solamente la clase consulta en este caso tiene 2 métodos calcular. Comenzamos con el primero, ¿verdad? El método calcular monto de consulta pediátrica. ¿Okay? Ese es el primer método que nosotros vamos a desarrollarle la lógica, escribir. Vamos a escribir cómo quedaría la fórmula para conseguir el monto total de las consultas pediátricas. Para eso necesitamos saber cuánto cuesta la consulta pediátrica. La consulta pediátrica, según el enunciado, dice que es de $5. Pero también necesitamos saber cuántos pacientes por pediatría pues asistieron. Y para eso tenemos el atributo cantidad de pacientes niños, ¿verdad? Si vemos la clase, tenemos cantidad de pacientes niños con este nombre. Y en el enunciado se nos dice que cada consulta tiene un costo de $5. Quiere decir entonces que el monto, declaro una variable llamada monto, va a ser igual, ¿verdad? Que una variable llamada monto va a ser igual a, ¿cómo se llama el atributo que maneja la cantidad de pacientes niños? Se llama así, cantidad, la debo trabajar igual, cantidad de pacientes niños por 5, ¿ok? Donde 5 es el valor que cuesta cada consulta. Sería 5 por el número de niños que fueron consultados ese día.
¿ok? De esa manera obtenemos el monto de las consultas pediátricas, ¿ok? El otro método que nos permiten o que nos están solicitando es calcular el monto de las consultas de adultos. ¿Ok? Monto de las consultas de adultos. ¿Ok? Entonces yo coloco, ¿verdad? Monto va a ser igual a... Como son las consultas de adultos, entonces voy a trabajar con la cantidad de pacientes adultos, que lo llamé de esta manera, el enunciado, el atributo. Cantidad de pacientes adultos por lo que cuesta una consulta de adulto, que es $9. Pero como no, al computador no le importa si es en dólares, euros o cualquier otra divisa que se esté manejando, lo importante es señalar el monto, que sería 9. Sería 9 por la cantidad de pacientes adultos. Eso me va a reportar el monto, ¿verdad?, de las consultas de adultos. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando la variable monto aquí y la variable monto aquí. Aunque tienen el mismo nombre, ellas están en jurisdicciones diferentes. ¿Por qué? Porque este es un método, ¿verdad?, donde acá yo tengo que declararla. Por ejemplo, yo digo monto, aunque aquí estamos en pseudolenguaje, no estamos programando, pero para que tengan la idea, ¿verdad? Monto va a ser de tipo float, ¿verdad? Cuando estemos trabajando ya con un lenguaje formal. Monto va a ser de tipo float, ¿verdad? Y monto va a ser igual a la cantidad de pacientes niños por 5. Aquí también voy a declararla monto de tipo float. Pero como ellos están en métodos diferentes, entonces monto nace acá y muere acá. Muere en este método. Cuando se activa este otro método, se declara la variable monto y obtiene el monto de las consultas de adultos. ¿Ok? Pero si usted quiere manejar otro nombre de variable aquí o otro nombre de variable aquí, ¿verdad?, para monto, no hay ningún problema. Lo importante es que entienda que estas variables son locales. Cuando manejamos funciones, las variables locales, ellas se declaran, ¿verdad?, en la función o en el método, ¿verdad?, y terminan, mueren cuando la función deja o retorna el valor. ¿Ok? Muy bien, entonces sería el paso 3, la lógica de los métodos. En este caso es importante señalar qué tipo de estructura está utilizando el método, ¿verdad? En este caso, como no hay estructuras de decisión, decimos que la estructura que está utilizando es una estructura secuencial para resolver el ejercicio. Fíjense que va en secuencia, una instrucción debajo de la otra. Igual en el método siguiente. No hay estructuras de selección, sino que las estructuras la estructura que sigue es una estructura secuencial. Entonces, de esta manera tenemos la fase 1 cubierta en este ejercicio, que es el subrayado, la lista de responsabilidades y la lógica de los métodos.